En esta oportunidad, bueno, primero agradecer por la invitación, grupo de AFUEN Valera. Mi nombre es Paula Ortiga, soy médico internista egresado del Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera y médico intensivista egresado de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad hablaremos de síndromes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida versus preservada, dando oportunidad a describir la actualización 2023 de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021. Primero que nada, bueno, recordar que la insuficiencia cardíaca no es una patología en sí, sino un conjunto de síntomas y signos. Por lo tanto, es un síndrome clínico que va a estar caracterizado entonces por síntomas específicos como es disnea de esfuerzo, inflamación de tobillos o edema y fatiga, y que este puede acompañarse de signos tales o específicos como presión yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico. Bien es cierto que la etiología de la insuficiencia cardíaca debe, como un nivel de prioridad, tener alguna anomalía estructural o funcional del corazón, que esto pues, va a llevar a una alteración de las presiones intracardíacas, en su efecto principal a elevación de las mismas o a disminución del gasto cardíaco, por lo que desarrollaría todo este conjunto de síntomas y signos. Estas guías, bueno, nos apoya o nos ofrece una serie de terminologías específicas, como es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, fracción de eyección ligeramente reducida y fracción de eyección conservada. Hablaremos un poco de esto. La clasificación de la insuficiencia cardíaca actualmente, bueno, de manera ordinaria se establece a través de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Sin embargo, esto no es una condición sine qua non para hablar de insuficiencia cardíaca, puesto a que existen diferentes pruebas más específicas, sobre todo para clínicos, tales como determinación del propéptido natriurético miocárdico tipo B. Sin embargo, a fines de establecer como una guía para el tratamiento y beneficios para el paciente, se clasifica basada en esta fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Fíjense que para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se requiere evidencia objetiva de anomalías estructurales y funcionales compatibles con difusión diastólica o elevación de péptidos natriuréticos. Esto es una condición en vista de que este paciente es susceptible a que, por tener estas anomalías cardíacas, etiologías tales como procesos infecciosos, como sepsis, pueda desencadenar una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se clasifica? Bueno, se va a clasificar entonces según el grado de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, reducida menor o igual al 40% y ligeramente reducida entre el 41 y 49% y preservada por encima del 50%. Aquí hay un punto a destacar que, en diferencias de las guías anteriores, esta fracción de eyección ligeramente reducida se cambió el nombre al anterior en rango intermedio, y esto por los beneficios que se evidenciaron en distintos ensayos clínicos sobre pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección entre el 40 y 49%, se observó mayores beneficios en ellos en cuanto a disminución de la mortalidad, en disminución de los riesgos de hospitalización, utilizando el tratamiento que habían sugerido para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, fíjense cómo la definimos. Entonces, tipos de insuficiencia cardíaca, existen tres criterios. El primer criterio, por supuesto, va a ser establecido por la aparición de síntomas y signos clínicos. El segundo criterio a evaluar sería entonces la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, clasificándolos entonces en reducida menor a 40%, ligeramente reducida entre el 41 y 49% y preservada mayor del 50%. Y fíjense que cuando es preservada debe haber una condición, que es que se evidencie objetivamente anomalías cardíacas estructurales o funcionales compatibles con disfunción tanto diastólica como elevación de presiones intracardíacas o alteraciones en el llenado del ventrículo izquierdo que comprometan entonces la función
normal, la fisiología normal del corazón como bomba, incluido, por supuesto, la elevación de péptidos natriuréticos específicos. Haciendo un recuento, por supuesto, las guías de la Academia Americana del Corazón en el 2022 estableció como unos fenotipos de insuficiencia cardíaca y los caracterizó en etapas. En etapa A, B, C y D. La etapa A es todos aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Es decir, son pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, pero que son totalmente asintomáticos. ¿Cuáles son estos pacientes? Aquellos que tienen enfermedades estructurales cardíacas, que tienen aumento en biomarcadores de estrés cardíaco. ¿Quiénes van a ser estos pacientes que pueden tener riesgo de aumentar estos péptidos natriuréticos? Bueno, pacientes con hipertensión, pacientes con aterosclerosis, pacientes con enfermedad coronaria, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, y también aquellos pacientes que, bueno, cursen con aquella exposición a fármacos cardiotóxicos o bien una miocardiopatía genética o historia en sí o herencia en sí de familiar de alguna miocardiopatía. Esta etapa B, que ellos la clasificaron como pre-insuficiencia cardíaca, el paciente se encuentra asintomático, sin síntomas ni signos, ¿ok? Pero existe la evidencia de algunos de estos ítems: que haya enfermedad estructural cardíaca, que tenga alteración del llenado del ventrículo izquierdo y que tengan factores tales como aumentos de la ProBNP o precisamente elevación de las troponinas cardíacas. Sin embargo, recordar que existen episodios que no son netamente cardíacos para elevar este tipo de biomarcador. Ya el estadio C y D, el estadio C tenemos esta alteración estructural cardíaca, pero ya aparecen síntomas. Y el estadio D es aquel estadio donde tenemos todos estos hallazgos clínicos ecocardiográficos y el paciente pues requiere de hospitalización, el paciente tiene una disnea a pequeños esfuerzos y es el paciente que se cataloga con mayor riesgo de mortalidad. La clasificaron de otra manera. Ellos clasificaron insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con mejoría de la fracción de eyección, con una fracción de eyección intermedia y la fracción de eyección preservada. Sin embargo, estas dos diapositivas es para tener también como a consideración que la Academia Americana pues también tiene sus pautas o su clasificación. Sin embargo, bueno, los estudios, los ensayos aleatorizados, metaanálisis en cuanto a las recomendaciones de tratamiento de este tipo de pacientes, eh, ambas sociedades los incluyen y en vista de ello, pues realizan sus recomendaciones, teniendo, por supuesto, estos niveles de evidencia publicados. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticamos entonces la insuficiencia cardíaca? Entonces, el algoritmo diagnóstico que nos ofrece la Sociedad Española, Europea, perdón, es bastante simple, sencillo. Primero sospechamos que el paciente esté en insuficiencia cardíaca. Sospechamos, evidenciamos qué factores de riesgo tiene el paciente. Hipertenso, es diabético, tiene enfermedad isquémica o enfermedad coronaria establecida, tiene los síntomas y signos específicos. Más adelante les mostraré cuáles son más y cuáles son menos. Un electrocardiograma normal. No son condiciones que deben existir, pero un electrocardiograma normal nos puede hablar de dilatación de cavidades o algún tipo de anomalía estructural del corazón. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es realizar estos biomarcadores, el péptido natriurético tipo B. Aquí ellos tienen dos puntos de corte, mayor de 125, si es el N-terminal mayor de 125 y BNP mayor de 35. Si estos son positivos, el paciente debe ir a ecocardiografía y si hay hallazgos anormales, confirmamos la insuficiencia cardíaca en sí y ahí la clasificamos entonces en reducida, ligeramente reducida o conservada. Posteriormente determinamos cuál es la etiología, pues por supuesto, para adecuar el tratamiento debemos resolver la causa base que llevó al paciente a insuficiencia cardíaca, ¿ok? Por supuesto, instauraremos el tratamiento sintomático específico para ayudar a disminuir
los síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca aguda y posteriormente hacer prevención para disminuir riesgo de hospitalización y, por supuesto, al final, muerte cardiovascular. Si nada de esto se cumple, bueno, hay que buscar otro diagnóstico, pues el paciente no está en insuficiencia cardíaca. La guía también nos ofrece de síntomas típicos o menos típicos y signos más específicos y por supuesto menos específicos. Entre los síntomas típicos tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la tolerancia disminuida al ejercicio, fatiga, cansancio. El paciente se ve que necesita más tiempo para recuperarse de cualquier tipo de actividad física y por supuesto la inflamación en tobillo. Síntomas menos específicos, tos nocturnas, sibilancias, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, depresión, palpitaciones, mareos, síncopes. Entre los signos más específicos tenemos elevación de la presión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, el tercer sonido cardíaco, el impulso apical desplazado lateralmente. Son signos de que nos hablan de que el paciente tiene una dilatación de cavidades, ¿ok? Menos específico, bueno, que el paciente aumente de peso o que pierda peso, pérdida de tejido, soplo cardíaco, edema periférico, derrame pleural, taquipnea, son síntomas que más bien nos pueden orientar a nosotros en la etiología que llevó a la insuficiencia cardíaca. Quise traer esto porque sí, los péptidos natriuréticos como las troponinas tienen tanto causas cardíacas como no cardíacas para su elevación. Cardíaca, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario, embolia pulmonar, miocarditis. Todo esto nos va a orientar que si el paciente tiene alguna alteración cardíaca, no cardíaca como la de avanzada, ictus, hemorragia, difusión renal, entre otras, tenemos que tener la consideración para hacer un diagnóstico diferencial. Para entrar ya a las recomendaciones del tratamiento, existen dos ensayos específicos donde, por ejemplo, tenemos el Emperor Preserve, en donde ellos evaluaron una cantidad de 5.988 pacientes con una FEBI mayor del 40% y el propéptido natriurético tipo B mayor de 300 picogramos por ml en pacientes que estaban en ritmo sinusal y mayor de 900 picogramos por ml en aquellos pacientes que estaban en fibrilación auricular. La intervención fue administrar empaglifosina 10 miligramos versus placebo y evaluaron la evaluación principal fue muerte cardiovascular o hospitalización. Y fíjense que los resultados obtuvieron una P menor de 0.01, es decir, fue estadísticamente significativo la asociación de la empaglifosina y la reducción de hospitalizaciones independientemente si el paciente eran o no diabéticos. El estudio de Deliver, que incluyó un total de 6.263 pacientes, también con estos criterios de ingreso que tuvieran una FEBI mayor del 40%, un propéptido natriurético mayor de 300 de ritmo sinusal y en este fue mayor de 600 en aquellos con fibrilación auricular, pues intervinieron a través de la paglifosina 10 miligramos orden diaria versus placebo, evaluaron muerte cardiovascular o hospitalización y encontraron una mayor reducción de hospitalizaciones independientemente si el paciente era diabético o no. Por lo tanto, la guía nos recomienda sobre el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca sintomática y fracción de eyección ligeramente reducida, el inicio de este tipo de medicamentos como son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, dapaglifosina o empaglifosina, para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Así también como aquellos pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada, y esto también con el objetivo de reducir el riesgo de hospitalizaciones y muerte cardiovascular. ¿Cuál es el tratamiento en sí? Porque esto no es que ha cambiado, sin embargo, comparando las guías de 2021 con las de 2023, el tratamiento que nos ofrece esta actualización en aquellos pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida es netamente las mismas recomendaciones que habían para las guías de 2021, pero solamente para aquellos pacientes con fracción de eyección reducida, como lo es iniciar diuréticos para la retención de fluidos, con una recomendación de clase 1, perdón. Inicio de estos inhibidores de cotransportador como dapaglifosina y empaglifosina, que añadidos a los IECA, a los inhibidores de neprilicina y de los receptores de aldosterona, más los inhibidores o los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides y los beta bloqueantes,
reducen el riesgo de mortalidad cardiovascular y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida. El objetivo de utilizar IECAS o inhibidores de receptor neprilicina y receptora de aldosterona, como es el sacubitril/valsartán, betabloqueantes o antagonistas receptor de mineralocorticoides, es mejorar la supervivencia y reducir el riesgo de hospitalizaciones. Fíjense que la triada IECA o INRA más betabloqueante más un antagonista del receptor mineralocorticoides es la piedra angular, siempre por supuesto que no haya contraindicaciones o intolerancia. Acá podemos observar, bueno, las diferentes dosis iniciales y dosis objetivos de cada uno de los grupos de medicamentos a utilizar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, o también podríamos recomendar que sea la misma piedra angular para aquellos pacientes con fracción de eyección netamente reducida, es decir, que tienen menos del 40%. ¿Cómo vamos a tratar entonces a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Bueno, la misma. Diurético para la retención de fluidos, por supuesto, vigilando presión arterial, siempre teniendo objetivos en cuanto a el gasto urinario del paciente, el balance hídrico del paciente. Recomiendan iniciar dapaglifosina y empaglifosina en este grupo de pacientes, pues la evidencia apoya mucho a la disminución en el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y por lo tanto disminuye el riesgo de muerte cardiovascular. Siempre con el objetivo de que debemos diagnosticar o debemos encontrar cuál es la etiología de esta descompensación cardíaca, tratarla para así evitar futuras nuevas descompensaciones. Entonces, estas evidencias dan unas recomendaciones. ¿Por qué son tan atractivas? Bueno, en conclusión, volvemos a hablar de que estos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, existe evidencia y recomendaciones tanto en pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida y preservada, puesto que aunque en las guías anteriores solo lo recomendaban para pacientes con fracción de eyección reducida, se evidenció, puesto que hubo múltiples ensayos en que entre los criterios de inclusión para estos estudios, bueno, habían pacientes que tenían una fracción de eyección entre el 40 y 50% o más y pudieron evidenciar que demostraron reducción del criterio combinado de sin muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca y también demostraron un nivel de perfil de seguridad a utilizar estos fármacos en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos. Recordemos que este grupo de fármacos, su primera función fue en el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, ahorita podemos observar un sinfín de beneficios a través de ellos, tanto desde el punto de vista, por supuesto, metabólico en la diabetes mellitus, pero también tienen bastantes beneficios por evidencia y por múltiples ensayos en función de la esfera renal y, por supuesto, de la esfera cardiovascular. ¿Cuál es la evidencia práctica de este nivel de recomendaciones en función del tratamiento en la insuficiencia cardíaca aguda? Fíjense que la guía nos mostraron tres estudios principales. El ADBOR, Clorotic, Impulse. El ADBOR fue un estudio donde, bueno, la intervención fue agregar acetazolamida a diuréticos y esto, pues, por supuesto, aumentó la decongestión en 3 días. Hidroclorotiazida redujo el peso a 72 horas, pero bueno, hubo un ligero aumento de la creatinina, pero no, sin ningún tipo de repercusión según este estudio. Sin embargo, el Impulse, que fue el más importante, la empaglifosina iniciada tempranamente, mostró beneficio clínico a los 90 días. Esta eficacia en la disminución del riesgo de insuficiencia cardíaca descompensada o muerte cardiovascular se evidenció independientemente si el paciente tenía diabetes mellitus o no. Aquellos pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca y bueno, también tienen enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, las recomendaciones actuales, bueno,
es iniciar estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Por supuesto, estos inhibidores del cotransportador sodio y glucosa pues tienen sus dosis según la función renal del paciente. Se ha evidenciado mejor perfil de bioseguridad en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica ya estadios 4 con dapaglifosina que con la empaglifosina. Pero fíjense que se demostró que cuando se utiliza en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, reducen la progresión de daño renal y eventos cardiovasculares. Incluso, tanto DAPA-CKD y EMPAT Kidney respaldan su uso con una tasa de filtración del 20-25 cc por ml minuto, ml minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, según los criterios. Fíjense que el nivel de evidencia de utilizar este tipo de medicamentos es de clase 1 y evidencia. Existe también este fármaco finerenona, que es un nuevo antagonista de los receptores de mineralocorticoides, más específico, ¿ok? Para la aldosterona, y se evidenció una reducción en eventos cardiovasculares y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué podemos entonces nosotros concluir? Que no todo, bueno, no todo en el paciente con insuficiencia cardíaca, bueno, va dirigido al uso de estos fármacos, sino que también nosotros debemos evaluar al paciente como un todo. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca, además de estos síntomas clínicos que son bastante preocupantes para el paciente, la asfixia es el principal eh, motivo de llevar al paciente a consultar. Sin embargo, debemos ver que este paciente es integral, este paciente también es un paciente que a la larga, cuando la insuficiencia cardíaca está establecida, es crónica, es un paciente sarcopénico, es un paciente desnutrido, es un paciente que se debe evaluar, que se debe tratar en conjunto, tanto por supuesto con cardiología, medicina interna, pero también con nutrición, con nefrología, puesto que si nosotros podemos disminuir cualquier motivo de descompensación de la insuficiencia cardíaca, sería la prevención secundaria ideal. Primaria, por supuesto, bueno, eso va desde la mano de un adecuado control de la hipertensión arterial, un adecuado control de diabetes mellitus, un adecuado control de peso. Todo esto es, por supuesto, a la disminución de factores de riesgo cardiovasculares. Pero ya una vez establecidos, es objetivo y responsabilidad de nosotros disminuir aquellas otras causas no cardíacas, podríamos decirlo, de descompensación. Una de ellas es el déficit de hierro. Fíjense que hay evidencia acumulada, por ejemplo, Ironman, Anferman, HF y algunos otros metaanálisis que apoyan la administración de hierro intravenoso en pacientes con insuficiencia cardíaca y déficit de hierro, y esto para mejorar síntomas y calidad de vida. La anemia, uno, es una causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca, es una causa de disnea, y por lo tanto, mejorando estos niveles de hierro, pues mejora hemoglobina, también por supuesto de la mano con nutrición. Y fíjense que el objetivo principal de estos estudios fue que se evidenció una disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Para finalizar, la actualización aboga entonces integrar estos inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2, empaglifosina, dapaglifosina, dosis de 10 miligramos una vez al día. ¿Para qué? Para optimizar tanto la sintomatología, optimizar el alto y seguimiento de estos pacientes, tratar comorbilidades como enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, deficiencia férrica, y aplicar estrategias entonces de manejo intensiva cuando se proceda. Por lo tanto, podemos concluir que el manejo del paciente en insuficiencia cardíaca es una responsabilidad que va desde la mano del médico general, del médico internista, del médico cardiólogo y afín otras subespecialidades, pero bueno, siempre recordar que anteriormente había como unas pautas de tratamiento para cada una de las clasificaciones. Fíjense que continúan siendo prácticamente el mismo tratamiento, pero
pero visto al paciente no clasificado, sino al paciente ya con el problema, ya con insuficiencia cardíaca, bien sea preservada, ligeramente reducida o reducida, vemos que hay evidencia clínica que mejora la supervivencia de estos pacientes con este grupo de fármacos. Vemos cómo la experiencia nos ha dado que utilizar inhibidores de la enzima convertidora o el paciente no los tolera. Bueno, tenemos una segunda opción como son los inhibidores de la neprilicina, que sin embargo existe evidencia en iniciarlos de primera línea y no porque el paciente no tolere el IECA, el uso de estos antagonistas receptores mineralocorticoides, tenemos eplerenona, tenemos entonces finerenona, que disminuyen estos efectos adversos o el más incómodo, diría yo, con este tipo de fármacos, que es la ginecomastia. Con estos dos, el perfil de seguridad es muy bajo, pues porque ellos son más específicos en inhibir el receptor de aldosterona y no inhibir, por ejemplo, el receptor de testosterona que vemos nosotros con la espironolactona. Bueno, espero que haya sido una grata charla, conferencia, y muchas gracias por la invitación.